Módulo 9. Consideraciones especiales que debemos tener en cuenta para el conteo de carbohidratos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que los quesos aportan muy pocos carbohidratos. En las listas que yo les entregué en la consulta, ustedes se pueden fijar que el queso no aparece, y es porque el queso aporta unas cantidades muy pequeñas de carbohidrato. Hasta el momento les he comentado que el queso lo vamos a tener en cuenta como si no aportara carbohidratos. Pero si ustedes se fijan, aquí está la cuajada, el queso, el quesito, queso mozzarella, etcétera, y aportan una porción más o menos 0.6 gramos de carbohidratos, 1.5 gramos de carbohidratos, 0.6 gramos. Estas son cantidades muy pequeñas que van a tener un impacto insignificante en mi glicemia, o que si yo consumo la porción que está expresada acá, pues muy probablemente su consumo no afecte mis niveles de glicemia. Ahora, si yo me voy a comer por ejemplo, un postre de queso, una torta de queso, en la que ya no me estoy comiendo una tajada, una rebanada, sino una porción muchísimo más grande, en ese caso sí va a ser necesario considerar conteo de carbohidratos. Ahora, que un alimento diga like no significa que no contenga carbohidratos. Por ejemplo, acá menciona un helado like, una bolita mediana de 50 gramos. Si yo miro en la etiqueta de la información nutricional, que generalmente está en la parte posterior del producto, pues me voy a dar cuenta que este aporta aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Esto puede llevar a confusión. El hecho de que un alimento diga like no significa que no me vaya a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Debo revisar muy bien. Un helado like puede tener carbohidratos, por ejemplo este que me aporta una bolita mediana, 15 gramos de carbohidratos. Los jugos sin azúcar, es un poco complejo calcular los gramos de carbohidratos exactos que me aportan, porque uno generalmente no prepara un jugo para uno solo, generalmente se prepara el jugo para varias personas. En ocasiones el jugo sobra, se guarda para más tarde y se va perdiendo el cálculo de más o menos cuánta fruta se está yendo en cada vaso y cuánta fruta se gasta en total para ese jugo. Entonces, más o menos las frutas vienen expresadas en una porción que aporte 15 gramos de carbohidratos. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es considerar que un vaso de jugo de 150 mililitros va a contener alrededor de media porción de fruta. Si yo reviso acá, por ejemplo, tomate de árbol, me dice que una porción es más o menos 2 unidades medianas. Entonces, para un jugo, yo asumo que si me dan un vaso de jugo de tomate de árbol, estaré tomándome la mitad, es decir, una unidad mediana de tomate de árbol. Pero resulta que aún así sigue siendo algo tedioso por el hecho de que si yo no me acuerdo del tamaño de la porción de esa fruta, si yo no tengo las listas a mano, pues no voy a poder de todas maneras realizar el cálculo. Entonces tenemos otra regla que la vamos a poder utilizar sin necesidad de sabernos las porciones de las frutas de memoria, no vamos a necesitar tener las tablas a mano. Y es considerar que un vaso de jugo de 150 mililitros me va a aportar 8 gramos de carbohidratos. Entonces, si yo me voy a tomar 2 vasos de jugo de 150 mililitros cada vaso, pues no me voy a comer 8 gramos de carbohidratos, sino el doble, es decir, 16 gramos de carbohidratos. Por supuesto, recordar que el índice glicémico de los jugos es muy alto, es decir, si yo me como una naranja en forma de jugo, me va a disparar muchísimo más el azúcar que si yo me como una porción entera sin licuar de esa fruta. Para tenerlo en cuenta también, esto depende mucho del espesor del jugo. Entonces, si este jugo es muy espeso, probablemente no deba considerar 8 gramos de carbohidratos, sino aumentarle un poco. En el caso del pan, el pan es uno de los alimentos con más variedad en el mundo. Hay pan de todos los tamaños, de todas las formas, pan grande, pequeño, pan redondo, pan largo, panes más gruesos que otros. Hay panes de todos los tamaños. Por eso va a ser un poco más difícil pues calcular los gramos de carbohidratos que tiene un pan,
porque todos tienen diferente gramaje, es decir, diferente peso. Para ello vamos a tener en cuenta que un pan tiene en promedio 60% de carbohidratos, es decir, de todo lo que pesa el pan, el 60% de ese peso corresponden a carbohidratos. De esta premisa sacamos estas dos fórmulas que son las mismas. Una es multiplicar el peso del pan por 60%. Entonces, por ejemplo, tengo un pan, este pan lo pesó 100 gramos, lo multiplica por 60%. Eso me va a dar 60 gramos de carbohidratos. Si yo en mi calculadora, en mi celular, no quiero usar o no puedo, o no lo encuentro o no tiene la función de porcentaje, yo puedo recurrir a esta fórmula. El peso del pan multiplicado por 0.6. Por ejemplo, si este pan lo peso, me pesa 66 gramos, pues lo que hago es multiplicar 66 gramos por 0.6. Eso me va a dar un resultado de 39.6, que aproximado sería 40. 40 gramos de carbohidratos es lo que me va a aportar este pan de 66 gramos. Este pan perro pesa 80 gramos. Lo que hago es multiplicar el 80 por 60% o multiplicar el 80 gramos por 0.6. Voy a obtener como resultado 48, que en este caso se aproxima a 50, o yo puedo tomar el 48 exacto. Sin embargo, para crear memoria, para que sea más fácil recordarlo, pues lo puedo aproximar perfectamente sin ningún problema. Un pan Ayuya pesó 93 gramos, lo multiplico por 60% o lo multiplico por 0.6 y eso me da 56. Ese 56 en este caso se aproximó a 60. Es más fácil acordarse que un pan Ayuya de la panadería de Julano y tal aporta 60 gramos de carbohidratos que acordarse de 56 gramos. Entonces yo puedo aproximarlo sin ningún problema. En el caso de aderezos y condimentos, vamos a tener en cuenta que si el condimento o el aderezo es natural, sal, pimienta, tomillo, orégano, ajo, no los vamos a considerar en el conteo de carbohidratos, es decir, podemos utilizar las cantidades que nosotros deseemos. Pero si se trata de condimentos, aderezos industrializados, sí debemos considerarlos en el conteo de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, es diferente un tomate a una salsa de tomate. Entonces, la salsa de tomate generalmente tiene zanahoria y esa zanahoria me va a aportar gramos de carbohidratos. Las salsas en general debemos revisar las etiquetas porque estas sí contienen carbohidratos. Si usamos naturales, no los vamos a considerar.